Hola a todos, bienvenidos al Observatorio Racionalista, el sitio donde reventamos el discurso inflado de charlatanes pretenciosos. Hoy vamos a analizar un remedo de entrevista, más bien sería una especie de publinota, armada y mal conducida por otro insoportable de los medios, dicho sea de paso, donde todas las preguntas fueron formuladas para dejar bien parado al entrevistado, que en este caso es, oh sorpresa, el impresentable charlatán Brian Alvariño. Hay nomás una asimetría brutal, casi obscena diría, entre el tiempo que tarda un charlatán como Alvariño en tirar una estupidez o decir una estupidez y el tiempo que exige desmontarla críticamente. Él necesita 5 segundos para una frase inflada, para una cita mal entendida, ocurre muy a menudo con las cosas que dice, o directamente una cita inventada. En fin, él necesita 5 segundos para lanzar un delirio, pero refutarlo demanda ir a las fuentes, contextualizar autores, revisar fechas, separar historia de propaganda, en fin, explicar por qué la tontería que acaba de decir es una tontería. El payaso aprieta play y listo, produce ignorancia, en masa para colmo. Y los que de alguna manera confrontamos esas tonterías, necesitamos paciencia quirúrgica para limpiar la basura conceptual que queda detrás de cada frase. Yo al menos me divierto haciendo esto, pero no soy el único. Hay gente que hace lo mismo. Pero es la economía del bullshit. Fabricarlo es fácil, pero desarmarlo es una especie de esfuerzo casi arqueológico. Dicho esto, pasemos ya directo a los bifes. Para entrar a profundidad, mi querido Brian, sobre la veracidad de la Biblia, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, a ver, nosotros tenemos que considerar que cuando hablamos de la historicidad de la Biblia tenemos que tomarnos de fuentes antiguas para autorizar si es que realmente es bueno, válido y si hay que tomarlo en serio, ¿verdad? Porque fíjate una cosa, los copistas, por ejemplo, cuando recibían a los escribas toda la información que ellos tenían que de alguna u otra manera construir para, de alguna u otra manera, comenzar a narrar todos los sucesos que tuvieron lugar en la antigüedad, los copistas lo que hacían era recibían contenido de los escribas, incluso si una sola coma se alteraba en el mensaje, tenían que agarrar, como escribían en papiros, pieles y materiales muy desechables, ellos tenían que rehacer todito de cero. Imagínate que yo tengo acá un documento y si yo quiero fotocopiar o tener, digamos, una réplica, yo le doy al fotocopista, toma, hacemos una copia y listo, terminó. Pero en aquella época, sin tecnología, lo que ellos tenían que hacer era escribir, hacer todas las narraciones, y si una coma o una tilde o una sola letra tenía un error, tenían que rehacerlo todo de cero. ¿Por qué? Porque si no, iba a quedar como que, alguien quiso venir a borronear y alterar el mensaje. Bienvenidos al mundo de la fantasía apologética. ¡Qué notable! La afirmación de este vendedor ambulante de superstición es un anacronismo histórico, porque lo que él describe pertenece a la tradición masorética, que ciertamente era un proceso, digamos, meticuloso de copia y vocalización del texto hebreo, el Tanakh o el Antiguo Testamento. Eso que hacían los masoretas, que eran rabinos y escribas judíos, ojo con eso, principalmente de las escuelas de Tiberíades, ocurrió recién entre los siglos VI y X después de Cristo. Es decir, entre 600 y 1000 años después de los evangelios. ¿Se entiende lo que digo? Durante la transmisión temprana del Nuevo Testamento en griego, los escribas introdujeron miles de errores, involuntarios y voluntarios, Hicieron incontables armonizaciones, entre comillas, y adiciones, o sea, añadieron frases para aclarar o para encajar mejor con creencias populares de la época. Y también hubo cambios intencionales groseros, como por ejemplo el final de Marcos, que eso es un escándalo. Entonces, decir que hubo una perfección absoluta en la transmisión del Nuevo Testamento no es solo una falsedad montañosa, es una estupidez. Además, en los siglos I, II y III, el cristianismo era una fe perseguida y clandestina, y los copistas eran aficionados, analfabetos funcionales en griego.
que copiaban a la luz de las velas, con una urgencia que hacía imposible eso de la fidelidad de la coma, entre comillas. Si los copistas fueron tan perfectos, como dice este charlatán de Alvariño, ¿por qué existe hoy entonces la disciplina de la crítica textual? Porque hay entre 200.000 y 400.000 variantes en los textos. No es que hay 3 o 4, entre 200.000 y 400.000 variantes. Hay manuscritos donde un escriba corrigió al anterior escribiendo en el margen: idiota, deja la lectura antigua, no la cambies. Eso sucede en el Códex Vaticano. O sea, eso de la fidelidad total es un cuento de hadas para hacerte creer o para hacerle creer a esa audiencia ovejuna sobre la superioridad y la perfección del cristianismo. Es para una audiencia limitada que no va a ir a abrir un libro de historia real, aunque esté al alcance de un clic. Vamos a tirar mucho dato durante el programa, pero voy a empezar con una bomba. Uy, qué miedo, qué miedito. Una bombita pedorra debe ser, una bombita de humo o una bomba de estupideces. Algo así, lo único que se puede esperar de vos, payaso. Todo lo que nosotros podemos saber, por ejemplo, las tetralogías de Platón, de La República, que es una obra de política y filosofía de Platón, tenemos nuestras academias y nunca lo cuestionamos. Pero sin embargo, cuando vemos todo lo que tenemos en griego, en arameo, en latín, sobre el Nuevo Testamento tenemos, y el Antiguo, tenemos alrededor de 24.000 documentos. ¿Por qué estos 24.000 expuestos en tela de juicio? ¿Por qué estos 1.000 documentos sin copias originales? No, porque si vos te das cuenta, todas las academias se ponen de acuerdo, ya sea, digamos, adrede o digamos, sin querer queriendo, para ocultar las evidencias que hay detrás del cristianismo. Entonces, como que eso parte de una deshonestidad intelectual. No, impresionante, Brian. Ahora, bueno, aquí hay un montón de basura. Vamos a empezar por ese asunto de Platón y Aristóteles. Y así nos vamos después acercando poco a poco al núcleo del autoengaño, porque estos tipos, yo no sé si a este le da el cuero para engañar a la gente a propósito. Creo que es un ignorante, un pobre diablo que se autoengaña. Entonces incurre en aquella famosa frase que dice: convéncete y convencerás. El primero quiere convencerse a sí mismo sobre estos disparates. Y hay una parte donde él habla, al empezar, de una supuesta brecha que hay entre Aristóteles y sus copias. Y dice que esa brecha es de 1400 años. Y eso trata de hacer o de ponerlo como contraposición a los evangelios, que en teoría, como ya van a ver después, dice que los evangelios se escribieron muy pronto después de la muerte de Jesús. Y los números que da también son totalmente falsos y cuestionables al respecto, pero ahora concentrémonos en este asunto de la brecha de nada más y nada menos que 1400 años que este payaso afirma que hay entre los escritos de Aristóteles, o sea, la vida de Aristóteles, y las primeras copias que se tienen de él. Aquí vamos, es la madre del cordero este asunto, porque es el argumento favorito, digamos, ¿no es cierto?, de los apologetas evangélicos de internet, porque este meapilas melindroso de Alvariño, no crean que él es un gran investigador y que es un tipo que, resumiendo, esto le copia a esos otros pelotudos que andan por ahí diciendo las mismas pavadas, y por supuesto a sus mentores, Lee Strobel y ¿cómo se llama este otro payaso? Todos los apologetas norteamericanos, que según ellos fueron todos ateos. Gran bola terapia. Entonces, soplagaitas dice: ¿por qué aceptamos a Aristóteles y dudamos de los evangelios? Básicamente esa es la posición, un poco más largo lo que dice, pero básicamente es eso. Y la respuesta simple es que Aristóteles no nos pide que entreguemos nuestra vida, nuestro dinero, ni nuestra sexualidad,
ni afirma que un cadáver judío salió volando hacia las nubes. Esto se conoce en historia como el criterio de la afirmación extraordinaria. Porque, a ver, pasa que si la poética de Aristóteles tiene errores o no fue escrita exactamente por él, y viejo, a nadie le importa, por decirlo de alguna forma. La filosofía y la lógica se van a sostener por su propio mérito, no porque Aristóteles tiene alguna autoridad divina como autor. En cambio, los evangelios hacen afirmaciones sobrenaturales que rompen las leyes de la física. O sea, ahí estamos hablando de otra cosa. Hay que aceptar que un tipo caminó sobre el agua, multiplicó los panes, que resucitó, que le resucitó a otras personas. Y bueno, se necesita otro tipo de evidencia, son dos categorías distintas, vamos, es eso, hay un error de categoría, que no se puede comparar una cosa con la otra. No es que simplemente porque vos me hablás de que unas copias escritas están más cerca de los hechos, no por eso tienen validez los escritos del Nuevo Testamento. No es esa la cuestión. O sea, comparar la transmisión de un texto filosófico con la de un texto religioso milagroso, eso es comparar peras con hadas madrinas. Además, este payaso miente o se engaña sobre ese asunto de la aceptación ciega. O sea, ¿qué es la aceptación ciega? De que nadie cuestiona ese asunto de Aristóteles, se acepta ciegamente. No es cierto eso. Las copias de Platón y de Aristóteles son continuas y coherentes. Se hicieron muchas copias y hay, ya enseguida vamos a ir a eso, hay evidencias de que muchos tuvieron esas copias delante de ellos para hacer sus críticas. Hay evidencia de eso. O sea, no es que se esperó 1400 años. En cambio, esas 24.000 copias que este payaso dice que tienen de su libro de cuentos favorito, esas sí que tienen realmente más variaciones que un menú de comida china. Eso se llama falsa equivalencia. Por último, los historiadores sí analizan críticamente a los clásicos. No es como dice él que aceptan ciegamente lo que apareció después de 1400. No, hacen sus críticas a los clásicos, descartan lo que les parece espurio. No hay ninguna hipocresía ahí. Lo que hay es un rigor diferenciado. Pero este espantapájaros de Alvariño lo que quiere es que nosotros bajemos el estándar de la evidencia para que su cuento de hadas pueda pasar por la puerta. Cuando se escribe, por ejemplo, sobre Platón, de Aristóteles, y se reproduce lo que se sabe de su vida y de sus escritos, pasaron 1400 años. O sea, desde el momento en que vivía Aristóteles, pasaron 14 siglos y además hay 7 copias, de los cuales esas 7 no son originales. Y para demostrar que no hubo esa brecha de silencio que él dice, no me quiero detener mucho en este aspecto porque hay demasiadas tonterías, dijo este payaso. Entonces, no se necesita mostrar un libro completo de Aristóteles del año 50 a.C. para demostrar que no hubo esa brecha. Lo que necesitamos es encontrar que hay una cadena de custodia intelectual, es decir, autores que leyeron, citaron, criticaron y comentaron la obra teniendo el texto delante de sus ojos durante esos supuestos siglos de oscuridad que él dice. Y existe eso. Los eruditos demuestran cronológicamente que la transmisión de los escritos clásicos nunca se cortó. O sea que, reitero, esa cifra de 1400 años es un mito apologético sin sustento académico. La brecha real para los textos griegos clave se reduce más o menos a unos cientos de años no más. Esos clásicos, reitero, fueron citados y conservados continuamente en la antigüedad. Y un eslabón perdido de esto es Andrónico de Rodas, cerca de más o menos allá por el 60 a.C. Este dato es
súper importante porque las obras de Aristóteles que leemos hoy no es que aparecieron mágicamente en la Edad Media. Esas obras fueron editadas y organizadas por un señor llamado Andrónico de Rodas en el siglo I antes de Cristo. Si tenemos en cuenta que Aristóteles, si Aristóteles murió allá por el 300, yo supongo 342 más o menos. 322, consenso 322. Si Aristóteles murió en el 322, quiere decir que hay una diferencia de apenas entre, 240, 250 años, o menos quizás, sobre esta producción de Andrónico de Rodas. O sea, entre Aristóteles y Andrónico de Rodas hay apenas 250 años, para poner un número redondo, no 1400. ¿Se entiende? Andrónico de Rodas, más o menos 60 años antes de la era cristiana, o antes de la era común, o antes de Cristo, y Aristóteles, que muere en el 322 antes de Cristo. Entonces no hay esa diferencia que dice este tipo. Andrónico de Rodas creó la edición definitiva de lo que hoy llamamos Corpus Aristotelicum, y lo hizo en Roma antes de que naciera Jesús. ¿Te puedo imaginar? Este payaso habla de 1400 años. Son importantes estos detalles. Son importantes. Después están los papiros de Oxirrinco, siglo I al siglo III. Alvariño dice que no hay documentos. Eso es falso. La arqueología moderna ha encontrado fragmentos físicos de las obras de Aristóteles en Egipto. Y eso data, o esas obras datan, esos fragmentos datan de la era romana. Son, repito, los papiros de Oxirrinco. Papiro Oxirrincus 2404, por ejemplo, contiene fragmentos de la política de Aristóteles y data del final del siglo II después de Cristo. Ya no sé cómo te explico. Atendeme una cosa, Alvariño, soplagaitas. Tenemos pedazos físicos del libro copiados en el siglo II. El libro existía. Se leía y se copiaba masivamente en Egipto, mientras los cristianos todavía se escondían en catacumbas. Está refutada tu estupidez de los 1400 años. Y más todavía el boludo ese que te dice, impresionante. ¡Qué payasos! Se juntaron ahí los dos payasos, uno que le admira al otro. Sí, el boludo que no sé cómo se llama, el entrevistador. Gran figuretti también ese. Insoportable, Dios mío, es un boludo que para pronunciar, ¿ustedes vieron alguna vez? Sí, claro que se ve hoy en la generación Z, la gente que para pronunciar la T saca la lengua entre los dientes. ¿Entienden eso? Las pendejas hacen esas cosas. Saca la lengua entre los dientes para pronunciar la letra T. O sea, si quiere decir torta, saca la lengua entre los dientes, como si fuera una D de dado. O de dálmata. Pelotudo también. Bueno, pero hay, aparte de este Papyrus Oxirrincus, está Alejandro de Afrodisías, del 200, ya después de Cristo, pero mucho antes de los 1400 años, pero ya después de Cristo, se le conoce históricamente como el comentarista. Así le llaman los eruditos. Alrededor del año 200, repito, después de Cristo, Alejandro de Afrodisías escribió comentarios masivos, línea por línea, sobre la metafísica, la física y otros libros. ¿Entendés? O sea, ¿cómo podía Alejandro escribir un análisis de 500 páginas sobre la metafísica en el año 200 si el texto supuestamente había desaparecido? Obviamente tenía el libro en su escritorio. La transmisión era perfecta en el siglo III. Después está Galeno, que vivió más o menos entre el 129 y murió allá por el 200 y pico, 220, 200, qué sé yo, por ahí, después de Cristo. Y Galeno, el médico más famoso de la antigüedad, basó gran parte de su biología y lógica en Aristóteles. O sea, Galeno cita extensamente la lógica aristotélica y las obras biológicas, digamos, con sus defectos obviamente,
no solo las cita, las critica. Y para criticar un libro de biología tenés que tener ese libro enfrente. Y Galeno demuestra que Aristóteles era un texto que se estudiaba de manera casi obligatoria en la ciencia, entre comillas. No era todavía ciencia, pero bueno, en el esfuerzo del conocimiento médico de la Roma del siglo II. Bueno, pero hay más, ya no quiero aburrirles. Está otro personaje que se llama Simplicio. En la Edad Media, ya, un filósofo Simplicio, y el tipo escribió comentarios muy detallados, que incluso, atención con esto, preservan citas de obras de Aristóteles que hoy se han perdido. O sea, su comentario a la física es fundamental. O sea, él tenía acceso a bibliotecas completas de Aristóteles en el año 530 después de Cristo. Estamos lejos todavía de 1400 años. O sea, el asunto principal aquí es que la cadena de custodia intelectual de los clásicos es ininterrumpida. Eso es lo fundamental y no otra cosa. Y por lo que vimos, este lechuguino fantoche de Alvariño se mandó un feroz autoengaño con respecto a la brecha de 1400 años. Un autoengaño que termina engañando a los demás. Y decir que el texto desapareció porque la copia más antigua, completa, que sobrevive es medieval, eso no es como decir que el Imperio Romano no existió porque no tenemos acta de nacimiento original de Julio César. Así de grande es esa boludez, ¿entendés? No sé si me explico. Y después el tipo muy suelto de cuerpo, ahí ya bingo, cartón lleno. Apareció su lado conspiranoico. Esto es infaltable en estos charlatanes. Porque si vos te das cuenta, todas las academias se ponen de acuerdo, ya sea, digamos, adrede o digamos, sin querer queriendo, para ocultar las evidencias que hay detrás del cristianismo. Entonces, como que eso parte de una deshonestidad intelectual. Es un cago de risa esto. Dice que todas las academias se ponen de acuerdo para ocultar las evidencias del cristianismo. ¡Wow! Eso no solamente es falso, es un comentario de un conspiranoico derrotado. Es lo que dicen estos charlatanes cuando ya no tienen ninguna evidencia, cuando pierden en el terreno de los datos y necesitan inventar un villano invisible que explique su fracaso intelectual. Y entonces ya la idea de que miles de historiadores, filólogos, arqueólogos, especialistas de todo tipo, de países, de culturas, religiones y agendas ideológicas distintas, que toda esa masa increíble y diferente de gente estarían coordinados perfectamente en un complot silencioso. Eso es tan infantil que roza la fantasía de cómic. Las academias ni uno se ponen de acuerdo ni para definir un plan de estudios, pero mágicamente se confabulan para lograr ocultar la verdad del cristianismo. Durante siglos encima, para que, sin que nadie filtre nada. Eso no es ningún argumento, eso es paranoia elevada a dogma. La última trinchera del charlatán cuando los hechos no le acompañan. ¡Qué payaso! Encima le da ese tono. ¿Escucharon cuando dice? Le da ese tono. Y después habla de deshonestidad intelectual. Mirá el chancho hablando de higiene. Este es piroqueto pálido. Pero qué notable. Cuando alguien apela a una conspiración global, no está defendiendo una tesis. Está confesando que ya no le queda ninguna. Cuando se escribe, por ejemplo, sobre Platón, de Aristóteles, y se reproduce lo que se sabe de su vida y de sus escritos, pasaron 1400 años. O sea, desde el momento en que vivía Aristóteles, pasaron 14 siglos y además hay 7 copias, de los cuales esas 7 no son originales. O sea que los escritos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles fueron escritos 1000 años después de la existencia 1400. ¿No está confirmado? Sí. ¿Escucharon eso? Díganme si no es la ignorancia segura de sí. O mejor, yo presumo que es la insolencia del ignorante, ¿no es cierto? Esa certeza infantil sin matices es claramente el efecto Dunning-Kruger.
Pero no solamente es el efecto Dunning-Kruger en el sentido de que la incompetencia impide reconocer la propia incompetencia, sino que yo veo que hay algo más ahí. Esa ignorancia tan segura de sí me parece que es una forma de ignorancia que no le basta con no saber. Necesita exhibirse, por eso que estamos diciendo que este es un figuretti. Exhibe con orgullo su ignorancia. Bueno, sigamos analizando los desvaríos de este personaje, ¿no es cierto? Con su particular estilo desordenado y atropellado. Pero atento porque ahora parece que se viene lo mejor. Tenemos en el Nuevo Testamento alrededor de 9.000 copias que provienen del griego original. Del latín y el arameo solamente tenemos 6.000. Y cuando hablamos, obviamente refiriéndonos a la Septuaginta, acumulamos un total de 14.000 documentos originales. No, negativo. No, o no entiende lo que es un original o está queriendo hacer pasar gato por liebre. No me joda con este asunto. Un original, también se le dice autógrafo, es simplemente el documento escrito de puño y letra por el autor. Y no tenemos ni un solo original de la Biblia, ni uno solo. El fragmento más antiguo que se conoce, digamos, es el famoso papiro P52, que está en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra, y que se descubrió en Egipto, y que está fechado en el siglo II después de Cristo, más o menos allá por el 125, 140, más o menos después de Cristo. Eso para que tengamos una idea. Entonces, lo que este Alcornoque hace es algo burdo. El tipo suma copias tardías, fragmentos del tamaño de un sello postal, ¿no es cierto?, como el que acabo de escribir, traducciones en latín o siríaco de siglos posteriores, pero de siglos posteriores, y ahí mete también versiones en idiomas muertos, y hace toda una ensalada rusa y le pone la etiqueta originales. Eso es para impresionar qué sé yo, a un espectador desprevenido, digamos. La verdad es que los originales se perdieron en el tiempo. Repito, no existe ni uno solo. O sea, son copias de copias, 1000 veces. Entonces, lo que este Alcornoque defiende es una montaña de copias que se contradicen entre sí. Y encima copia de copia de copias de copias. O sea, copias que se copiaron entre sí. No, eso es como decir que porque hay 500.000 copias del Quijote en las librerías hoy día, entonces resulta que tenemos 500.000 manuscritos originales de Cervantes. Estamos todos locos. No. Además, el tipo se inventa los números, tira cualquier cosa, dice así en forma errática, pasa de 14.000 a 24.000 como si nada, y depende de cómo haya amanecido, ¿no es cierto? La realidad es que, en el fondo, después de todo, asumamos el número que asumamos de esas copias. La realidad es que la cantidad de manuscritos solamente prueba una cosa, y es que el cristianismo ganó la batalla cultural en el Imperio Romano y se copió mucho. Eso es todo, porque en última instancia, la cantidad de ejemplares no puede probar la existencia de dragones, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, la cantidad no equivale a veracidad. Miles de copias de un error siguen siendo un error multiplicado por 1000. Y cuando Marcos escribe sobre Jesús en el año 45, después de que Jesús se va en el año 33, pasaron 12 años. Lucas escribió su evangelio entre el año 50 y 53 después de Cristo. Pablo cita a Lucas entre los años 53 y 57. Y Lucas escribe el libro de los Hechos entre los años 57 y 60 después de Cristo. Y paradójicamente la muerte de Pablo y Pedro se da entre los años 61 y 65. Paradójicamente, la muerte de Pablo y Pedro se da entre los años 61 y 65, dice el tipo. ¿Dónde está la paradoja ahí? ¿Qué hay de paradójico? Es como que una palabra que se le antojó meter en medio de la fila así sin más. Una palabra que no aclara nada, no contribuye en nada. Al contrario, lo primero que te salta a la vista es la cuestión de dónde carajos está la paradoja. Uno se sorprende un poco con estas cosas, pero de repente recuerdo que estamos ante un figuretti puro pose y se me pasa. Fue lógico, pues, porque a él le pareció cool esa palabra, porque le sonaba bien, así como ñembo culta. Entonces la metió ahí, aunque sea completamente disfuncional. Total, el asunto es
impresionar y aparentar que se sabe, ¿no es cierto? Este tipo es un payaso. Bueno, ahora vayamos a la mentira de la datación temprana. O sea que Marcos escribía en el año 45, 12 años después de la muerte de Jesús, según nos dice este personaje. Pero eso es falso, completamente falso. Así que alerta de ficción de vuelta aquí, ¿eh? Este Alvariño saca una historieta que haría que cualquier académico serio de Oxford, Yale o Harvard pateara el tablero más o menos. Decir que Marcos escribió en el año 45 es una postura completamente marginal y fundamentalista, que está rechazada por el 95% de la erudición bíblica mundial, incluyendo muchos académicos cristianos conservadores. Con eso te digo todo. La datación de consenso para Marcos es alrededor del año 70 después de Cristo. Que Marcos es el primer evangelista, o sea, los otros vienen después, mucho después. Marcos es del año 70. Hasta se cree que es después del 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el texto de Marcos predice, entre comillas, la destrucción del templo con detalles que sugieren, por supuesto, que el autor ya sabía lo que había pasado. O sea, se llama eso vaticinium es eventum. Es decir, el tipo pone como si fuera una profecía a lo que ya ocurrió. Y si Marcos se escribió en el año 45, o sea, solamente después de 12 años de la muerte de Jesús, ¿por qué Pablo, que escribía sus cartas en los años 50, nunca cita el Evangelio de Marcos? Ni parece saber nada de los milagros de Jesús ni de la tumba vacía. Y dos, ¿por qué el cristianismo tardó tanto en generar literatura si es que ya tenían los escribas listos? No, esto es completa basura, basura de un telepredicador, figuretti, youtubero, charlatán y payaso. Necesita desesperadamente acortar la brecha temporal para vender la idea de los testigos oculares, entre comillas, ¿verdad? Pero la realidad es que hubo más de 40 años de silencio documental donde las historias de Jesús mutaron verbalmente, oralmente, estuvieron mutando como el teléfono descompuesto. Esta es la historia del teléfono descompuesto más largo que se conozca. Entonces esas historias se fueron metamorfoseando antes de que alguien escribiera la primera palabra de Marcos. Esos 12 años es puro marketing religioso, marketing engañoso, bullshit, basura. Y además, ¿cuál es la ventaja en este escenario? Que en esta época vivían muchísimos testigos oculares que veían un escrito tuyo y decían, no, lo que él está diciendo es falso porque yo presencié y eso no ocurrió. Y la mayoría de los evangelistas que narran esto, por ejemplo, no tuvieron contradicciones porque las personas que estuvieron presenciando todos los hechos pudieron testificar de que lo que ellos escribían era verdadero. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Esta es una de las cosas más estúpidas que escuché en mi vida. Bien, este segmento creo que es particularmente revelador. Y como creo que, presupongo, espero no equivocarme, que muchos de ustedes que llegaron hasta aquí en este audio están genuinamente interesados, igual que yo, en descular estos disparates apologéticos. Entonces voy a ir un cambio más lento para poder analizar frase por frase lo que acaba de decir este Maluma de la apologética. Dice el tipo que en esa época vivían muchísimos testigos oculares. Acá famoso es el recurso fantasioso del muchísimos. Ahí entra cualquier cosa. Bueno, sigo. Que en esa época vivían muchísimos testigos oculares, que veían un escrito tuyo y decían, no, lo que él está diciendo es falso, porque yo presencié y eso no ocurrió. Dice así el tipo con un tono muy seguro, la seguridad del ignorante, como ya lo vimos. Luego sigue diciendo, y la mayoría de los evangelistas que narran esto, ¿qué quiere decir la mayoría? De los 4, ¿cuántos? O si le incluimos también a Pablo, o qué historia, ¿qué quiere decir la mayoría? Dice, y la mayoría de los evangelistas que narran esto, por ejemplo, no tuvieron contradicciones de vuelta.
¿Qué carajo significa? ¿Qué hace ahí la frase por ejemplo? Les leo para que tengan idea nomás de que este tipo dice cualquier cosa, mete cualquier frase en medio de otra que no tiene ninguna función. Y la mayoría de los evangelistas que narran esto, por ejemplo, no tuvieron contradicciones, porque las personas que estuvieron presenciando todos los hechos, ojo con eso, todos los hechos, pudieron testificar de que lo que ellos escribían era verdadero. Esta es una reverenda puñeta de la fantasía más ridícula que se le puede ocurrir a un charlatán. Y les voy a decir por qué. Bueno, acá tenemos que hablar del tiempo, la circulación y la transmisión de los escritos testamentarios. Y en ese orden de cosas, el argumento de que había testigos vivos que corregían, que es lo que básicamente está diciendo este personaje, se apoya en una intuición completamente ingenua que colapsa apenas se la somete a la más mínima reconstrucción histórica realista. Porque para que ese argumento funcione, tienen que cumplirse simultáneamente varias condiciones extremadamente improbables. Yo diría absolutamente improbables. Si falla una sola, el razonamiento se derrumba por completo. Y en este caso fallan todas. Bueno, esto se llama la fantasía del testigo eterno. Porque incluso concediendo, por puro pensamiento mágico, que hubiera habido un testigo ocular real de la vida pública de Jesús, el primer obstáculo que se presenta es brutal. Jesús muere hacia el año 30 más o menos. Los evangelios no se escriben antes de los años entre 70 y 100 dependiendo del caso. No como dice este tonto charlatán de que se escribieron 12 años después. Eso es absolutamente falso y ya lo demostramos. Luego, no basta con con la redacción del documento, la redacción del texto. Ahí no termina. Hay que sumar el tiempo adicional de copiado y luego de circulación efectiva de ese texto. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de entre 40 y 70 años después de los hechos. Y eso sin contar que la expectativa de vida era baja. En ese entonces, muy baja. Las enfermedades y la violencia eran pan de cada día. Y que un testigo eventual, imaginario, hipotético aquí que estamos usando, debería seguir vivo, lúcido, accesible. Esto de accesible es crítico y socialmente relevante. Entonces, la probabilidad de que un testigo ocular estuviera vivo, de que tuviera noticia del texto en cuestión, de que supiera leer, de que pudiera haberlo leído y que además tuviera la ocasión real de corregirlo, se hunde a 40 metros bajo tierra. Este alcornoque de Alvariño trata al tiempo como si no existiera, pero la historia es tiempo. Y ahí viene el segundo problema, que es el de la circulación que ya mencioné, porque aun si ese hipotético testigo, como ya digo, a quien lo arrastramos hasta aquí por puro pensamiento mágico nomás, si ese testigo hubiera sobrevivido milagrosamente a todas las objeciones anteriores, aparece el segundo obstáculo, que es la circulación del texto. Los evangelios no se publicaban de forma centralizada, no se distribuían simultáneamente, no llegaban a todas las comunidades al mismo tiempo, por Dios, pero ni en pedo, y circulaban como copias manuscritas locales, parciales, separadas, desordenadas y por sobre todo de manera muy lenta. O sea, fíjense, a todos ustedes les agradezco que ya llegaron hasta aquí, fíjense que el argumento de este tonto presupone una especie de control de calidad narrativo panmediterráneo en tiempo real. Solamente algo así puede ser. Eso es una proyección anacrónica moderna, no historia antigua. Pero hay una cosa, tenemos que volver a la frase textual de este pendejo. Y aunque ustedes digan que este Alvariño es un pobre infeliz, que lo que... No. Porque estas cosas la gente escucha, ve y después repite, o cree,
es un bucle que se retroalimenta a sí mismo. Esa mentira es un bucle, funciona así, es una forma de reforzar una falsedad, un mito, ¿me entendés? Entonces es importante hacer eso que estamos haciendo porque la verdad lo exige. El pendejo este dice, y la mayoría de los evangelistas que narran esto, no aclara quiénes componen esa mayoría, dice, por ejemplo, no tuvieron contradicciones. Dejemos de lado ese por ejemplo, ¿verdad? No tuvieron contradicciones porque las personas que estuvieron presenciando todos los hechos pudieron testificar de que lo que ellos escribían era verdadero. Entonces, y ahora estamos viendo las dificultades de que nos muestran que todo esto es un absurdo, es imposible. Un texto podía tardar años o décadas en llegar de una comunidad a otra. Pretender que un testigo pudiera detectar errores en todos los lugares donde el texto circulaba es un absurdo logístico. Solo este apologeta cristiano retrasado puede hacer el ridículo planteando este salto mortal con puñeta. Y además, ¿cuál es la ventaja en este escenario? Que en esta época vivían muchísimos testigos oculares que veían un escrito tuyo y decían, no, lo que él está diciendo es falso porque yo presencié y eso no ocurrió. Y la mayoría de los evangelistas que narran esto, por ejemplo, no tuvieron contradicciones porque las personas que estuvieron presenciando todos los hechos pudieron testificar de que lo que ellos escribían era verdadero. Pobre infeliz. Bueno, hay dos puntos importantes, digamos, que son críticos para este segmento que quiero cerrar ahora, porque si no se nos va a hacer muy largo el bloque. Y, a ver, acá viene lo importante, acá es, digamos, el clavo en el ataúd que viene. Tengan en cuenta algo, incluso si un texto original hubiera sido corregido alguna vez, como dice este Figuretti, eso no garantiza en absoluto que la versión que terminó imponiéndose preserve esa corrección. Entre un supuesto texto corregido y el texto que llega a nosotros hay generaciones de copias, interpolaciones, omisiones, armonizaciones, peor aún, énfasis teológicos crecientes y por supuesto hasta hoy día relecturas doctrinales posteriores. Contrariamente a lo que piensan estos tontos, la transmisión manuscrita no es un tubo sellado, es un proceso dinámico, conflictivo y por sobre todo profundamente humano. Esto es perfectamente entendible. Además hay un patrón histórico muy bien documentado, que es la exaltación progresiva del héroe fundador, o sea, en este caso del flaco Jesus, que en realidad no fue el fundador, digamos, el líder del grupo sectario. Porque con el tiempo el personaje gana atributos, se magnifican los milagros, se suavizan las derrotas, o se ocultan directamente porque prácticamente está enterrada la derrota en la redacción de los 4 evangelios. Se refuerza su autoridad y se eliminan las ambigüedades incómodas para los intereses teológicos de la época. Y eso ocurre porque el relato, como es bien sabido, cumple algunas funciones importantes, identitarias, teológicas, litúrgicas y políticas dentro del grupo. Eso, o sea, los textos nunca evolucionan hacia una precisión forense, todo lo contrario. Estimados, el más leve roce de un análisis racional destruye por completo el disparate que garabateó el impresentable melindroso de Alvariño. Lo que ese buche hace no es historia, no es lógica, eso es pensamiento mágico con tono de Figuretti puro pose. Por último, digamos, para cerrar este segmento, hay algo, este es ya, sí, definitivo, el clavo definitivo. Vamos a poner otra vez el audio para, brevemente nomás, para que no tenga que leerles yo, para que escuchen ustedes. Porque las personas que estuvieron presenciando todos los hechos pudieron testificar de que lo que ellos escribían era verdadero. No, déjame de joder con este disparate. Si hubo testificantes
si hubo personas vivas que certificaron la veracidad de cada escena, de cada milagro, de cada diálogo, de cada detalle, como dice este payaso, ¿dónde están? ¿Dónde están esos testimonios? ¿Dónde está ese rastro, esa huella, esa referencia, esa mínima sombra documental? ¿Dónde carajos está? Porque cuando uno hace la pregunta obvia, el argumento entero de este fanfarrón de Alvariño se desmorona como un castillo de cartas mojadas, ¿entendés? Si hubo testigos reales que certificaron los evangelios, entonces tiene que haber al menos una de estas tres cosas. Uno, un escrito donde un testigo diga algo parecido a esto. Leí el relato y confirmo que así sucedió. Ponele. O dos, un autor antiguo que mencione a esos testigos. Por ejemplo, fulano de tal corrigió a Lucas sobre tal punto. Digamos, qué sé yo. Algo así. O tres, una polémica documentada que diga los presentes desmintieron esta afirmación. O tres, una polémica documentada que diga, por ejemplo, los presentes desmintieron esta afirmación. ¿Pero qué tenemos? Nada. Cero. Vacío. Un agujero documental. Entonces, yo pienso en un ejemplo hipotético, ¿verdad? Algo que me parece totalmente razonable que hubiera pasado si el argumento fuera verdad. Deberíamos poder encontrar en la historia algo así. Filón afirma que conoció a un testigo ocular del episodio de la mujer adúltera. Este testigo corrigió al evangelista, en este caso el evangelista Juan, ¿verdad? Que es donde aparece esta historieta, entre paréntesis, ese para otro momento eso. Corrigió al evangelista Juan cuando éste escribió primeramente que eran 3 las mujeres llevadas delante de Jesús para ser apedreadas, explicándole que era solo una, digamos. O algún otro ejemplo podría ser Papía, qué sé yo, menciona haber visto la corrección de un testigo sobre un error en la predicación de Marcos, digamos. Algo, lo que sea, una señal mínima de que ese proceso existió. Ni hablar de ese todos los hechos. Pero algo, el argumento de este, no sé cómo llamarle, este figuretti, este payaso, exige que haya al menos una pizca documental, que no aparece por ninguna parte del mundo antiguo. O sea, es un completo infantilismo conceptual. Este pendejo pelotudo imagina la antigüedad como una especie de set de grabación de Marvel seguramente, donde los extras pueden así levantar la mano y decir, disculpe señor evangelista, acá en la escena 12 Jesús no dijo eso porque yo estaba ahí. Eso no es solamente irreal, es puñeteramente irreal, es ridículamente fantasioso. Pretender que los textos fueron verificados por testigos vivos es intelectualmente vergonzoso y risible. No es solamente falso, es completamente infantil. Entonces, acá no hay nada. Este argumento no viene de la historia, no viene de la crítica textual, no viene de la tradición cristiana, ni siquiera de la patrística. O sea, esto viene del peor semillero posible, que son estos charlatanes apologetas modernos que hay en YouTube, en TikTok, que se retroalimentan entre sí como un ecosistema de ignorancia circular. Hay varios. Está el bola de grasa ese de cabello de rulo, que es un gran maricón, un mozo sin bandeja, que se pasa haciendo trabalenguas, y el famoso Hish Gallop, y le copia, este payasito de Alvariño le copia. Entonces, aquí nos queda patentemente demostrado que este figuretti no es solamente un charlatán, sino que es un mitómano. Estimados amigos, les cuento algo. Las partes más desopilantes de este audio que estamos analizando, ¿no es cierto?, se quedaron en el tintero. Es decir, veo ahí unos cuantos bloques que son imperdibles. O sea, yo creo que amerita una segunda parte, porque ya vamos ahora por los 52 minutos con 35 segundos, y ustedes estarán un poquito cansados seguramente de llegar hasta aquí, y les agradezco que compartan el interés por estos temas. Propongo entonces hacer una segunda parte, obligada, digamos, porque lo que se viene es sensacional. Sensacional por lo disparatado, digamos, y por las réplicas que podría contener. Entonces,
creo que va a ser mejor que nos reencontremos en unos días más. Y bueno, gracias a todos por seguirnos, por estar aquí. Pueden dejar sus comentarios en iVoox o en Spotify, donde subimos los programas. En pocos días vamos a tener seguramente la parte 2 de esta demolición. Así que será hasta entonces y que la duda te acompañe.